Sensibilidad superficial. Se origina en los órganos sensitivos de la piel y mucosa. Se subdivide y explora de la siguiente manera. Sensibilidad dolorosa. Terminaciones nerviosas libres, tracto espinotalámico lateral. La piel de la frente, labios y yema de los dedos es más sensible que las nalgas y el dorso. Se investiga mediante el pinchazo con un alfiler u objeto punzante. Valorar cada uno de los dermatomos descritos con anterioridad en la cabeza, miembros superiores, tórax, abdomen y miembros inferiores. Sensibilidad térmica. Terminaciones nerviosas libres, tracto espinotalámico lateral. Esta se valora si la sensación del dolor está afectada. Emplear 2 tubos de ensayo llenos con agua caliente cerca de los 45 grados y fría cerca de 20 grados, colocándolo en la piel del paciente al menos 2 segundos cada estímulo. El paciente debe de responder si percibe frío o caliente y seguir los mismos patrones que se emplearon para explorar la sensación de dolor. Sensibilidad táctil. Discos de Merkel, tracto espinotalámico anterior. Emplear una torunda de algodón en los diferentes dermatomas y pedir al paciente que diga si percibe o no el estímulo. Iniciamos con la sensibilidad discriminativa. En esta se va a utilizar un sujetador de papel desdoblado en forma de U. Se le explica al paciente el procedimiento a realizar y luego se observa la distancia mínima a la que el paciente percibe los 2 puntos. Tenemos que verificar que los 2 puntos hagan contacto al mismo tiempo con la piel. Se debe iniciar siempre en sentido distal. Iniciamos con las yemas de los dedos, que la distancia mínima entre los 2 puntos percibidos es de 2 a 3 milímetros. En la palma, que la distancia mínima percibida entre los 2 puntos es de 1 centímetro, y en el antebrazo, cuya distancia mínima entre los 2 puntos es de 4 centímetros. Esto se realiza en las extremidades tanto superiores como inferiores y tanto derecha como izquierda. Otras áreas en las que se puede realizar la sensibilidad discriminativa es en la lengua, cuya distancia mínima entre los 2 puntos es de 1 milímetro, en los dedos de los pies, cuya distancia mínima es de 3 a 8 milímetros, y en la espalda, cuya distancia es de 4 a 7 centímetros. En la prueba de pesantez se le coloca al paciente 2 objetos de textura similar pero diferentes pesos, y él nos tiene que identificar cuál de esos 2 objetos es el que tiene más peso. En la prueba de sensación vibratoria con diapasón nos indica en qué momento el paciente siente la vibración y en qué momento deja de sentir esta. En la prueba de estereognosia se mide la capacidad de identificar objetos mediante el tacto. Por lo tanto, al paciente se le dan objetos con sus ojos cerrados y él tiene que decirnos e identificar qué objetos son los que está tocando. En la prueba de grafestesia se mide la capacidad para identificar los objetos dibujados en la piel. Se utiliza el extremo romo de un lápiz o lapicero y se dibuja algún número entre el 0 al 9, y el paciente debe ser capaz de identificar en forma correcta el número que se le está dibujando. Esta prueba también puede realizarse en la espalda, en la planta del pie. Por último, en la prueba de sentido de posición, el paciente con los ojos cerrados le realizamos movimientos en el dedo gordo del pie, movimientos hacia arriba, hacia abajo y hacia los lados, y él nos tiene que indicar si el movimiento es arriba, abajo o no sabe. Vamos a dar inicio
con lo que son el examen de los reflejos, de los cuales se distinguen dos tipos. El primero son los reflejos osteotendinosos, que actualmente se le conoce como reflejos profundos o de estiramiento muscular, y por otra parte tenemos los reflejos superficiales, que también reciben el nombre de cutáneo mucoso. Vamos a dar inicio con el primer apartado, que son los reflejos profundos. El mecanismo de producción de los reflejos musculares profundos se origina de la siguiente manera. La estimulación de un receptor de sensores, ya sea este cutáneo o un uso muscular, inicia un impulso. Dicho impulso viaja a través de un nervio periférico aferente, es decir, sensitivo, hacia la neurona aferente que se localiza en el sistema nervioso central, donde establece una sinapsis con una neurona intercalar. El impulso pasa de dicha neurona hacia la neurona eferente, es decir, una neurona motora, y de aquí hacia lo que es el nervio motor, hasta llevar el impulso a un órgano efector. Este puede ser lo que es un músculo o una glándula, que es la que produce la respuesta. Pero si se da una interrupción de dicho mecanismo en cualquier punto, va a haber una anulación de la respuesta, es decir, porque el impulso no va a llegar hasta su destino final, que es el órgano efector. La aparición de estos reflejos se facilita con llamados métodos de refuerzo, que consiste en invitar al paciente a tirar con fuerza de los dedos de las manos en forma de gancho o agarrarse fuertemente del brazo izquierdo del explorador. También se puede incluir apretar los dientes. Esto, aclarando, se debe realizar exactamente antes de que el explorador golpee el tendón, pero aquí lo estamos haciendo de manera demostrativa para conocer cuáles son los métodos de refuerzo. Los reflejos tendinosos profundos pueden encontrarse normales, exaltados, que es una hiperflexia, o disminuidos, que es una hiporreflexia, o abolidos, es decir, que no están, es decir, una arreflexia. Vamos a iniciar con los tipos de reflejo. El primero es el reflejo braquiorradial, que también se lo conoce como reflejo del supinador largo, ya que es en el tendón del supinador largo donde se realiza el estímulo para obtener una respuesta. El antebrazo debe estar en semiflexión, con el borde cubital sobre la palma de la mano del explorador, de esta manera, y se debe palpar la apófisis estiloide del radio, que se localiza en la muñeca, aproximadamente en la base a la altura del pulgar, y se debe mover unos 5 centímetros en sentido proximal sobre el radio, que es donde se va a realizar el estímulo. Continuando con el reflejo bicipital, donde se estarán evaluando los niveles medulares de C5 y C6. Con el codo en flexión ligera, se debe palpar el tendón del bíceps con el dedo pulgar y hacer presión hasta producir tensión moderada. Para distender el tendón del explorador, propina el golpe en su pulgar. Pueden encontrarse hasta 3 movimientos. Las extremidades pueden hacer flexión y pronación. El vientre del músculo puede contraerse en forma visible. Reflejo tricipital, donde se evaluarán los niveles medulares de C6, C7 y C8. La mano libre del explorador sostiene el brazo explorado en abducción, con el antebrazo colgante, y golpea el tendón del tríceps justo por arriba del olecrano, obteniendo la extensión del antebrazo. Reflejo rotuliano, donde se evaluarán los niveles medulares de L2, L3 y L4. Se coloca al paciente con sus piernas colgando libremente y el examinador a un lado del paciente. Se localiza el tendón justo debajo de la rótula y se golpea con el martillo, observando extensión de la rodilla o contracción del músculo cuádriceps. Por último, tenemos el reflejo aquileo, donde se estarán evaluando los niveles medulares de L5 hasta S2. El paciente sigue con las piernas colgando y el examinador sostiene por la planta y lo coloca en ligera dorsiflexión. Con esta maniobra se sostiene ligeramente el tendón y lo hace más sensible para distenderse más. Se debe golpear en forma enérgica el tendón.
superficiales o cutáneos mucosos son el resultado de una estimulación ejercida sobre la superficie de la piel o las mucosas. Anatómicamente son mucho más complejos que los reflejos profundos, ya que su centro reflexógeno se encuentra en la corteza cerebral. Hay muchos reflejos superficiales, pero nosotros estudiaremos los siguientes. Para realizar el reflejo abdominal, se roza la piel del abdomen desde la parte lateral hacia la línea media con un objeto afilado. La contracción muscular adyacente mueve la pared abdominal y arrastra el ombligo hacia el lado estimulado. Reflejo plantar. Se utiliza un objeto romo para estimular con lentitud la superficie lateral de la planta del pie y el arco transversal, con un solo movimiento. Normalmente se obtendrá flexión plantar de los dedos. Si en vez de la flexión dorsal se produce la extensión, sobre todo del dedo gordo, estamos frente al signo patológico de Babinski. La aparición de este signo afirma la alteración orgánica o funcional de la vía piramidal.